bienvenidos a Mujer Aún Hay Esperanza. Y se encuentra conmigo hoy Claudia Marisol Contreras Vázquez, miembro de la Iglesia Centroamericana La Biblia Abierta. Así que bienvenida, Claudia, a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias, Isabel. Es un gusto y un privilegio estar el día de hoy acá. Gracias. Así que vamos a estar hablando acerca de Jocabed, cuya gloria fue Jehová. Éxodo 2, del 1 al 10. Y dice así: Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Jocabed, miren qué interesante, cuya gloria fue Jehová. Vamos a aprender de ella. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico en el que vivió Jocabed? Bueno, esta historia se encuentra en el libro de Éxodo, donde el tema principal es la opresión del pueblo de Israel de parte del pueblo de Egipto y cómo Jehová levantó al líder, Moisés, y se manifestó grandemente en la liberación de su pueblo. Hay varias mujeres que influenciaron la vida de Moisés, como Cifra y Fua, las parteras, ¿verdad? Aquí ya se habló sobre este tema anteriormente. Jocabed, su madre, María, su hermana mayor, y también la princesa hija de Faraón. ¿Quién era Jocabed? Pues en Éxodo 2, versículo 1 nos narra que ella era esposa y madre, esposa de Amram, que era de la familia de Leví. El nombre Amram significa Dios es excelso. Y en Éxodo 6, 19 y 20 también nos narra que ella era de la misma tribu de él, de la tribu de Leví. Y también en Números 26, 59 nos narra que ella nació en Egipto. Era esposa de Amram y madre de María, Aarón y Moisés. Así que ella fue una madre y una esposa piadosa y que nos da grandes ejemplos aquí en la palabra de Dios. Hoy estamos aprendiendo de esta mujer piadosa, esposa y madre. ¿Qué hizo Jocabed ante la amenaza y sentencia de muerte para su bebé Moisés? Pues hubieron tres cosas importantes. La primera fue que ella escondió al bebé. En Éxodo 2, versículo 2 al 3, dice que ella concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso. Es un detalle muy importante que luego se repite en otro libro del Nuevo Testamento y lo tuvo escondido durante 3 meses. Y luego en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, ¿verdad? Que por la fe Moisés fue escondido porque sus padres no temieron el decreto de Faraón. Esa fue la primera cosa, ¿verdad? Escondieron al bebé. La segunda cosa fue que ella elaboró una arquilla, dice el versículo 3. Tomó una arquilla de juncos
y la calafateó con asfalto y brea. Y esto significa que Jocabed fue una mujer muy laboriosa, que trabajó con sus manos, buscó diferentes materiales, hizo la canastita, ¿verdad? Esa arquilla, y también buscó estas sustancias, asfalto y brea, que se utilizaban para impermeabilizar, ¿verdad? Entonces, primero escondió al bebé, después elaboró una arquilla, y la tercera cosa que hizo fue que entregó confiadamente al bebé al cuidado de Dios. Al final del versículo 3 dice, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y en el versículo 4 nos narra, ¿verdad? Que aquí aparece su hermanita María. Ella tal vez tenía entre 10 y 12 años y ella estaba por ahí cerca cuidando y observando lo que sucedía. Pero más allá de este cuidado de su hermanita, estaban los ojos de Dios, que todo lo ve y que no se apartaba de la escena ni de la situación. Pero en medio de todo ello, Dios lo cuidaba porque él tenía planeados grandes propósitos para su vida. Y esto se me hace de verdad como esta mujer de fe que actuó, puso de manifiesto su fe. Muchas veces las mamás tenemos miedo de que nuestros hijos vayan caminando, vayan a un trabajo, se vayan en moto, en carro, en bicicleta, caminando a la esquina, pero tenemos que actuar en fe también, mujeres, ¿verdad? En este caso ella lo tuvo que exponer, así como dice la palabra de Dios, estaba expuesto en este caso muy específico a la muerte, pero confiaba en que Dios cuidaba de su bebé. Jocabed significa cuya gloria fue Jehová. Pues estas tres cosas que hizo ella fue, uno, esconder al bebé, dos, elaborar una arquilla y tres, entregarlo confiadamente al cuidado de Dios. ¿Cómo actuó Dios ante esta situación? Pues no hay duda que Dios tomó en cuenta este acto de gran fe que tuvo Jocabed y no solamente fue porque ella puso en obras esa fe, sino que ella esperó confiada y pacientemente. No nos imaginamos esos minutos en los que ella no sabía qué pasaba, seguramente oraba y esperaba con esperanza, esperaba la salvación de parte de Dios para la vida de su hijo. Mientras tanto, allá en la orilla del río, cerca del palacio de Faraón, Dios utilizó como un instrumento escogido para cumplir sus propósitos a la hija de Faraón, de ese rey que había ordenado el asesinato de todos los bebés varones del pueblo de Israel. Así que Dios envió a la princesa, a la hija de Faraón. Y aquí hay algo tan lindo. Dios utiliza a la persona que él quiere para sus propósitos. En Éxodo 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y en el versículo 6 dice que cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y acá hay puntos que nos ayudan a poder autoevaluarnos. Esta mujer tenía sus sentidos ejercitados. Ella estaba atenta, prestaba atención a los sonidos, a lo que sucedía alrededor y principalmente tenía compasión. Somos mujeres que prestamos atención a lo que sucede alrededor nuestro. Y otra cosa muy importante que nos tenemos que preguntar, si nosotras tenemos compasión de los vulnerables y de los más necesitados. Así que ella lo recogió y en Hechos 7:21 dice que lo crió, lo prohijó, lo tomó como hijo suyo, lo adoptó, lo hizo miembro de la familia real. Y tenemos el ejemplo de una madre biológica muy buena que fue Jocabed y una madre adoptiva muy buena que fue la princesa de Mm, Egipto. mm. Después en los versículos 7 y 8 nos dice, entonces su hermana María
dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y María fue a buscar a su propia mamá. Así Mm, que desde ese momento del desprendimiento de Jocabed con su bebé, no sabemos si pasaron minutos, si pasaron horas, pero Dios fue bueno con Jocabed porque le permitió muy prontamente tener un reencuentro con su bebé Moisés. Y seguramente fue un reencuentro lleno de gozo, lleno de agradecimiento a Dios y fue en respuesta a su fe. Fue producto de su fe. Dios utiliza entonces a quien Él desea para sus propósitos. Así que también miramos acá esta parte de adopción, ¿verdad? En la Biblia ya lo comentaba muy bien, una madre, una progenitora y también una madre de corazón, ¿verdad? Que lo adoptó y lo cuidó bien, porque lo hizo parte de la familia real. ¿Cuál fue la nueva oportunidad y privilegio que Dios le dio a Jocabed? En la nueva oportunidad que le dio fue que ella pudo cuidar, criar e instruir sabiamente e intencionalmente a su hijo menor, a Moisés. Y eso está en el versículo 9 y 10 y dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Pero algo muy importante es que ella no solamente lo cuidó, ¿verdad? Cuidar un bebé, un niño es que esté limpia su ropa, cambiarle su pañal, que tenga sus alimentos, si se enferma, ver que pueda sanar y recuperarse, que juegue, o sea, son muchas áreas. Eso puede ser cuidarlo, pero educarlos e instruirlos de forma sabia e intencional, Dios y su palabra y su Espíritu Santo es quien guían para poder realizar ese ministerio de maternidad y de enseñanza en la vida de los hijos. Ella no tenía solo al bebé Moisés, tenía a María, tenía a Aarón, y no cabe duda que ella dedicó tiempo, dedicó esfuerzo, dedicó la enseñanza que ella ya había recibido de su madre, de su padre, de sus antepasados, y les enseñó a sus hijos sobre el Dios verdadero. Ella fue muy intencional. Y cuando nosotros les exponemos a los niños desde que están en el vientre de la madre, desde que son unos bebés, y les enseñamos la verdad de Dios, ellos van a poder contrarrestar las mentiras del diablo y las mentiras del mundo porque conocen la verdad. Aparte, cuando un bebé nace hasta los 5 años, el cerebro humano está con todo el potencial de aprender, de hacer nuevas conexiones de neuronas en su cerebro que producen el aprendizaje. Entonces, nosotras tenemos que aprovechar todo ese tiempo, ¿verdad? Los primeros 5 años de vida para que ellos puedan aprender lo que es correcto. La instrucción de los hijos es importante, indelegable e indesligable. Importante quiere decir que tiene mucha prioridad. Indelegable es que no se puede delegar a otra persona. E indesligable es que no me puedo desligar de la responsabilidad. Es inseparable. Y realmente que Dios, ¿verdad?, pueda ayudar a cada madre y padre que escucha estas palabras y esta exhortación de la palabra de Dios a llevar ese ministerio de maternidad y paternidad con la guía de Dios, con la guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Qué lindo. Así que tres palabras claves: importante, indelegable, indesligable. Miren qué importante lo que estamos aprendiendo. Y que es importante, ¿verdad? La maternidad es de mucha prioridad, indelegable, yo no se la puedo delegar a nadie más, indesligable, que no me puedo desligar de la educación de mis hijos y de a ver quién los educa. No, esas son cosas muy importantes
Esto lo miramos en la vida de Jocabed. ¿Cuál fue el segundo gran desprendimiento que Jocabed experimentó con su hijo Moisés? En Éxodo 2:10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí nos narra este doloroso episodio en la vida de Jocabed. Ella, eh, con la providencia de Dios, ¿verdad? Este bebé fue salvado, se preservó su vida, se desprendió de él, Dios se lo devolvió para cuidarlo, para criarlo, para educarlo, pero ella tenía ahora que devolverlo a quien era su mamá adoptiva. Así que ella lo trajo a la hija de Faraón y este fue el segundo desprendimiento y tal vez la despedida definitiva que Jocabed experimentó con su pequeño Moisés, posiblemente de 3 años, que era la edad en que se destetaba a los bebés, a los niños hebreos, ¿verdad? Cuando ya les quitaban la lactancia materna. Moisés fue adoptado como hijo por la princesa egipcia y ella fue quien le puso nombre. Moisés significa porque de las aguas lo saqué o salvado de las aguas. Viene del verbo hebreo sacar o extraer del agua. Y el niño Moisés recibió este nombre porque la hija de Faraón fue la que lo rescató del agua del río Nilo. Seguramente Jocabed fue una mujer fiel, constante y ferviente en la oración por sus 3 hijos. Seguramente mientras ella lo tuvo en su casa, oraba por él, le enseñó a orar, le enseñó del Dios verdadero, pero cuando fue y lo dejó, cuando tuvo este segundo desprendimiento de él, me imagino que también oraba mucho porque él estaba siendo educado en toda la cultura egipcia, que académicamente era en ese momento una cultura muy avanzada, pero no le estaban enseñando sobre el Dios verdadero. ¿Está tu corazón de madre preparado para desprenderte de tus hijos e hijas en cada etapa de la vida? O como le pasó a Jocabed, no sabemos si ella volvió a ver a Moisés, ¿verdad? No nos lo narra la Biblia, no sabemos. Lo que sabemos es que él estuvo hasta los 40 años en Egipto, ¿verdad? Las etapas de la vida de Moisés fueron de 40 años en 40 años y no hay duda que Jocabed oró, oró por él y que fue muy intencional en toda la educación y la instrucción que le dio a su hijo. Todas las mamás tenemos que pasar por esas etapas de reconocer que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Ya lo comentaba, nuestros hijos únicamente son prestados y pues Él es el dueño de la vida. Jocabed es un gran y buen ejemplo de fe. Fue una madre esforzada, laboriosa, que Dios utilizó para dar a luz, porque fue la madre, pero también para instruir a 3 líderes importantes en la historia bíblica. A María, la profetisa, a Aarón, el primer sumo sacerdote, y a Moisés, el líder y libertador de Israel. 3 líderes que marcaron la historia de Israel. Qué gran ejemplo y qué gran privilegio. Wow, sí. Jocabed se dedicó intencionalmente al cuidado, a la crianza y a la educación de María, de Aarón y de Moisés. Esto nos demuestra que ella es una mujer digna de imitar por su fe. Ella no sabía el futuro para su bebé Moisés, pero algo sí sabía, que ella confiaba en el Dios verdadero y tenía la certeza que él lo iba a cuidar y que él tenía propósitos para la vida de este bebé. Así que por esa confianza plena y total en los planes, en el actuar y en la soberanía de Dios, Jocabed y su esposo, aunque en ese momento no veían nada bueno, todo era oscuro, amenaza y sentencia de muerte, en medio de todo eso, la sabiduría de Dios les permitió planificar una oportunidad de salvar la vida de su bebé. Jocabed, cuya gloria fue Jehová. No hay duda que ella manifestó con su fe y le dio gloria a Dios con su vida.
al Dios verdadero, al Dios soberano, al Dios cuidadoso, que salvó de las aguas del río Nilo al bebé Moisés y preservó su vida para los propósitos especiales y eternos. Y no dejando de lado, ¿verdad?, el papel importante de Amram como esposo y padre, cuyo nombre significó Dios es excelso. Muchas gracias. Qué linda enseñanza la que hemos tenido hoy. Así que, como dice Nehemías 4:14, luchen, ¿verdad? Luchen por sus familias, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, o sea, por el hogar. Hay que luchar, así como hicieron ellos, ya lo comentaban, ¿verdad? También Amram está aquí en la crianza colaborando. Así que hijos para Dios. Por eso ella, una mujer de fe, una mujer que se desprendió, que reconocía que también sus hijos le pertenecían a Dios. Muchas gracias entonces aquí a nuestra invitada Claudia Contreras por haber participado con nosotros en esta hermosa exposición de la Iglesia La Biblia Abierta. Gracias a la audiencia. Entonces, les recuerdo, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.